continuamos navegando así, dijo, haremos por lo menos 30 leguas cada 24 horas y no tardaremos en avistar la orilla opuesta. No respondí y fui a colocarme en la parte delantera de la balsa. La costa septentrional iba disminuyendo en el horizonte. Los dos brazos de la orilla se abrían ampliamente como para facilitar nuestra partida. Ante mis ojos se extendía un mar inmenso. Grandes nubes paseaban rápidamente por la superficie, su sombra grisácea, que parecía pesar sobre el agua sombría. Los rayos plateados de la luz eléctrica, reflejados aquí y allá por alguna gota, hacían brotar algunos puntos luminosos en los remolinos de la embarcación. Pronto perdimos de vista la tierra. Desapareció todo punto de referencia y, sin la estela espumosa de la balsa, hubiera podido creer que permanecíamos completamente inmóviles. Hacia mediodía, unas algas inmensas empezaron a ondular en la superficie de las aguas. Yo conocía la potencia vegetativa de esas plantas que trepan desde una profundidad de más de 12.000 pies, desde el fondo de los mares. Se reproducen bajo presiones de 400 atmósferas y con frecuencia forman bancos bastante considerables que estorban la marcha de los navíos, pero creo que jamás hubo algas tan gigantescas como las del mar Lidenbrock. Nuestra balsa navegó entre fucos de 3.000 y 4.000 pies de largo, parecidos a inmensas serpientes que se desplegaban hasta perderse de vista. Yo me entretenía, siguiendo con la mirada sus cintas infinitas, creyendo siempre alcanzar su extremo, y durante horas enteras mi paciencia, sino mi asombro, era burlada. ¿Qué fuerza natural podía producir tales plantas? ¿Y cuál debía ser el aspecto de la tierra en los primeros siglos de su formación, cuando bajo la acción del calor y de la humedad el reino vegetal era lo único que se desarrollaba en su superficie? Llegó la noche, y tal como había notado la víspera, el estado luminoso del aire no sufrió ninguna disminución. Era un fenómeno constante, con cuya duración podíamos contar. Después de cenar me rendí y me tendí al pie del mástil, y no tardé en dormirme en medio de indolentes sueños. Hans, inmóvil en el timón, dejaba correr la balsa, que, por lo demás, empujada por el viento de popa, no necesitaba ni siquiera ser dirigida. Desde nuestra partida de Puerto Grauben, el profesor Lidenbrock me había encargado de llevar el diario de a bordo, de anotar las más mínimas observaciones, de consignar los fenómenos interesantes, la dirección del viento, la velocidad adquirida, el camino recorrido, con una palabra, todos los incidentes de aquella extraña navegación. Me limitaré, pues, a reproducir aquí las notas cotidianas, escritas, por así decirlo, al dictado de los acontecimientos, con el fin de dar un relato más exacto de nuestra travesía. Viernes 14 de agosto. Brisa uniforme. Del no. La balsa marcha con rapidez y en línea recta. La costa queda a 30 leguas. A sotavento. Nada en el horizonte. La intensidad de la luz no varía. Buen tiempo, es decir, que las nubes están muy elevadas, poco espesas,
y bañadas en una atmósfera blanca, como si fuese plata en fusión. Termómetro 32 grados centígrados. A mediodía, Hans ha preparado un anzuelo enganchado en el extremo de una cuerda, como cebo. Le ha puesto un trozo de carne y lo ha echado al mar. Durante 2 horas nada pica. ¿Estarán deshabitadas estas aguas? No. Se produce una sacudida. Hans tira de la cuerda y saca un pez que se debate vigorosamente. ¡Un pez!, exclama mi tío. Es un esturión, exclamo yo a mi vez. Un esturión pequeño. El profesor mira atentamente al animal y no comparte mi opinión. Este pez tiene la cabeza plana, redondeada, y la parte anterior del cuerpo cubierta de placas óseas. Su boca carece de dientes. Las aletas pectorales, bastante desarrolladas, están ajustadas a su cuerpo, desprovisto de cola. Este animal pertenece, desde luego, al orden en los que los naturalistas han clasificado al esturión, pero difiere de este en rasgos bastante esenciales. Mi tío no se equivocaba, pues tras un corto examen dice: este pez pertenece a una familia extinguida hace siglos y de la cual se encuentran solamente vestigios fósiles en los terrenos devonianos. ¿Cómo?, digo yo. ¿Es posible que hayamos capturado vivo a uno de esos habitantes de los mares primitivos? Responde el profesor, continuando sus observaciones. Y ya ves que estos peces fósiles no tienen ninguna identidad con las especies actuales. Ahora bien, tener uno de estos seres vivos es una verdadera felicidad para un naturalista. Pero, ¿a qué familia pertenece? Al orden de los ganoideos, familia de los cefaláspidos, género. Y bien, género de los Pterichthys, juraría, pero este ofrece una peculiaridad que, según se dice, solo se encuentran en los peces de las aguas subterráneas. ¿Cuál? Es ciego. ¿Ciego? No solamente ciego, sino que carece absolutamente del órgano de la vista. Miró, nada más cierto, pero pudiera ser un caso particular. Volvemos a cebar el anzuelo y lo lanzamos nuevamente al mar. De seguro, este océano es muy abundante en peces, ya que en 2 horas cogemos una gran cantidad de Pterichthys, así como peces pertenecientes a una familia igualmente extinguida, los dipteridos, pero cuyo género no puede reconocer mi tío. Todos carecen del órgano de la vista. Esta pesca inesperada renueva ventajosamente nuestras provisiones. Así pues, parece ser una constante que este mar solo encierra especies fósiles, entre las cuales los peces, como los reptiles, son tanto más perfectos cuanto más antigua es su creación. Encontraremos quizá alguno de esos saurios que la ciencia ha sabido reproducir con un trozo de osamenta o de cartílago. Tomó el anteojo y examinó el mar. Está desierto. Sin duda,
Estamos todavía muy cerca de las costas. Miro al aire, porque alguno de esos pájaros reconstruidos por el inmortal Cuvier no podría batir con sus alas estas pesadas capas atmosféricas. Los peces les aportarían suficiente alimento. Observo el espacio, pero los aires están tan deshabitados como las orillas. Sin embargo, mi imaginación me transporta hacia la maravillosa hipótesis de la paleontología, sueño despierto. Creo ver en la superficie de las aguas esos enormes quercitos, esas tortugas antediluvianas, semejantes a islotes flotantes. Por las playas ensombrecidas pasan los grandes mamíferos de los primeros tiempos. El leptoterio encontrado. Las cavernas de Brasil. El mericoterio, llegado de las regiones heladas de Siberia, más lejos. El paquidermo, Lofiodon, ese tapir gigantesco, se esconde detrás de las rocas, presto a disputar su presa al anoploterio, extraño animal mezcla de rinoceronte, caballo, hipopótamo y camello, como si el creador, demasiado apresurado en las primeras horas del mundo, hubiera reunido varios animales en uno solo. El mastodonte gigante da vueltas a su trompa y tritura entre sus colmillos las rocas de la orilla, mientras que el megaterio, arqueado sobre sus enormes patas, rebusca en la tierra despertando con sus rugidos el eco sonoro del granito. Más arriba, el protopiteco, el primer mono aparecido en la superficie del globo, escala las cimas escarpadas. Más arriba aún, el pterodáctilo de mano alada se desliza como un murciélago por el aire comprimido. Por fin, en las últimas capas, pájaros inmensos, más poderosos que el casuar, más grandes que el avestruz, despliegan sus vastas alas y van a dar con su cabeza contra la cúpula de granito. Todo este mundo fósil renace en mi imaginación. Me transporto a las épocas bíblicas de la creación, mucho antes del nacimiento del hombre, cuando la tierra incompleta no podía bastarle. Todavía mis sueños van más allá de la aparición de los seres animados. Desaparecen los mamíferos, después los pájaros, los reptiles de la época secundaria y por fin los peces, los crustáceos, los moluscos, los articulados, los zofitos del periodo de transición vuelven a la nada. Toda la vida de la tierra se resume en mí y mi corazón es el único que late en este mundo despoblado. No hay estaciones, no hay climas. El propio calor del globo aumenta sin cesar y neutraliza el del astro radiante.